Hola, este es el primer capítulo de Sinopsis y hoy te contamos lo que pasa con la celiaquía. Vómitos, caída del pelo, abortos, dislexia, diarrea, migrañas, depresión, epilepsia, cáncer digestivo. No estoy leyendo los efectos secundarios de una medicación. Son algunas de las consecuencias que puede conllevar comer un poco de gluten. Vale. Entonces, por un poco de gluten sí que pasa. Pero me ha quedado una duda. ¿Es verdad que si te besan después de haber comido gluten, te da una crisis celíaca? Toma una cerveza para animarte un poco. No, tranquilo, soy más de vodka. ¿Qué haces? Pensaba que te gustaba. No es eso, es que... Que no te van las tías. ¿Pero estás bien? ¿Qué pasa? Tía, que le he besado y no le ha gustado. ¿Te has besado? No es eso, es que soy celíaco. ¿Quieres qué? Ahí la tía habla más harto. ¡Que soy celíaco! Perdón, que quería poner algo más de perrear, ¿eh? Ahora se enteraron todos los panas, perfecto. Tío, pero que ser celíaco no es un crimen. Yo me voy yendo al hospital mejor. Yo voy contigo. ¿Qué hacéis aquí? ¿No te habrás quedado...? No. ¿Es Joel que es celíaco? Bueno, usted tampoco hace falta que le diga a todo el mundo. O me lo atienden rapidito o aténgase a las consecuencias. Haga caso por su propio bien, por Dios. ¿Nona? ¿Jacinto? ¿Mi hijo qué le pasó? Una crisis celíaca. ¿Y esta quién es? Exacto. ¿Quién es esa tal crisis celíaca? No es aconsejable besar a una persona celíaca justo después de haber tomado gluten, pero hacerlo no la manda al hospital. Lo que salió en Sin Gluten es un bulo, uno más que muestra la situación de invisibilización que vivimos desde el colectivo celíaco, sea cual sea el ámbito, porque la realidad es que la celiaquía es una enfermedad infradiagnosticada. Una de cada 10 personas padece celiaquía, el 75% no lo sabe. En Málaga, 180.000 personas padecen celiaquía y 135.000 no lo saben. ¿Y esto es a todas las edades? Hola, soy Javier y tengo 53 años. Fui diagnosticado en 2016, independientemente de que llevaba gran parte de mi vida con molestias estomacales. A raíz del nacimiento de un sobrino mío, pues mi hermana le hizo las pruebas de la celiaquía y dio positivo, y a raíz de eso pues toda la familia pasamos por los médicos digestivos y fuimos haciéndonos las pruebas y algunos dimos positivo y otros negativos. Me llamo Marco, tengo 13 años y soy celíaco desde que nací. Me llamo Emi, nací en 1952 y soy celíaca desde el 2016. Aunque el componente genético no es exclusivo, puede haber antecedentes en tu familia y no desarrollar la celiaquía, como es el caso de Beatriz, psicóloga especializada en celiaquía y otros trastornos digestivos. Pues mira, mi diagnóstico vino hace aproximadamente 11-12 años, ya me bailan un poquito las fechas. A mí me diagnosticaron de rebote, por así decirlo. Yo no tengo el diagnóstico de celiaquía, de enfermedad celíaca, no formo parte de la enfermedad como tal, formo parte del otro selecto grupo, ¿no?, de personas con sensibilidad al gluten no celíaca. Sí que es verdad que mi genética era positiva, medio positiva, una medio positiva y otra negativa, pero como no tenía daño ni tenía anticuerpos positivos, pues no se me consideró celíaca y se me metió en el cajón de la sensibilidad al gluten no celíaca. Caso similar es el del actor y cantante malagueño Fran Perea, aunque él sí es celíaco. Pues mira, mi diagnóstico fue un poco complicado al final. En 2018 me lo dieron. Realmente fue muy complicado de sacar porque no daba positivo en anticuerpos y demás, y al final fue a través de una prueba genética y de una gastroscopia. Vieron que mi duodeno estaba muy fastidiado y demás, y luego otra serie de cosas derivadas de la no absorción de ciertos nutrientes y demás. También puede ser que no conozcas casos y tengas el diagnóstico a raíz de una gastroenteritis. Bueno, soy Pablo Díaz y soy celíaco diagnosticado desde hace 5 años. Cuando se habla de celiaquía, se hablan de muchos términos, de si contacto o contaminación cruzada, si eso antes no existía, de si por un poco de gluten no pasa nada, y otros tantos bulos. Pero hay algo que se olvida, el entorno del enfermo. Pues la adaptación a la dieta sin gluten fue un poco complicada, porque ya no solamente le afecta al enfermo en cuestión, sino que también le afecta a todos los convivientes de la casa, ya que se desconoce en gran medida pues cómo tienes que actuar para que no haya contaminación, qué alimentos tomar, cuáles no tomar.
Rafael Galán, el presidente de ACEMA, la Asociación de Celíacos de Málaga, no padece la enfermedad, pero sí su hijo, desde hace 20 años, casi el mismo tiempo que Galán ocupa el cargo. Esto es lo que nos contó sobre el papel que juegan. Si no hubiera habido asociaciones, estaríamos en la edad de piedra todos. Y la edad de piedra es que no había nada que comer. Nada. Pero comía huevo, pescado, carne y lechuga y se acabó. Ni pan, ni productos elaborados, nada de eso. Y el pan había que hacerlo en la casa porque no había nada por ahí. Hoy en día un celíaco no vive bien, pero más o menos puede tirar para adelante. Más o menos se defiende. Hoy hay pan, hay galletas, hay esto, hay restaurantes que están habilitados. ¿Verdad, Luz? Es que podría haber ocurrido una desgracia. A ver, ¿te puedes relajar? Que cuando el cliente me ha dicho que era celíaco he cambiado la harina. Ah, sí, sí. Pues sí, claro, le he hecho unas empanadillas sin gluten. ¿Y dónde las has Por hecho, Luz? separado, ahí en la tabla. ¿En qué tabla? ¿En la que has utilizado antes? Pues sí. Contaminación cruzada. Sí. Vale, lo siento, ¿vale? Me he equivocado. Es que me lo han pedido en el último momento y pues yo y... no sé. ¿Qué? Esto es ficción. Concretamente pasó en la serie diaria 4 estrellas, pero ojalá esa importancia en el cuidado con la comida fuera la realidad. Dentro de lo que cabe tenemos una buena situación en España y a nivel provincial, como nos informó el presidente de ACEMA, sus 3 redes, Málaga, Fuengirola y Rincón de la Victoria sin gluten, forman a los hosteleros como en Cantina Niña Bonita. Tenemos a la red de Málaga sin gluten encima, Pilar, que siempre está allí también orientándonos, haciéndose que los chicos tomemos formación. Bueno, cada vez que tenemos nuevo personal, pues ese personal tiene que ir a hacerse la formación de los alérgenos y del gluten. Y después si hay algún cambio en la carta o demás, pues ellos vienen o te piden de nuevo la ficha técnica. Sí, es verdad que es una cosa continuada. Aun así, entre los establecimientos de la provincia conviven varias realidades. Hay quienes se han formado por su cuenta sin control de ACEMA y que escapan a sus comprobaciones periódicas, como es el caso en De Antojo. Yo particularmente, la verdad, yo no tengo información. yo soy un caso especial. Pero sí, aquí de hecho, yo un tiempo no estaba aquí trabajando, tuvieron que hacer el equipo, un curso de sin gluten, para llevarlo separado porque hubo algún problemilla, entonces todo tenía que ir correcto. Aunque tengan un entendimiento real en lo que refiere al contacto entre comida con o sin gluten, no son conscientes de la cantidad de bulos que han asimilado. Una de celiaquía, en intolerancia, que algunos a lo mejor no se ponen malos, pero otros la llegan aquí y yo al menos no quiero una muerte de mi turno. En esa brecha del cambio de personal se encuentra también la heladería Mardel de Imperio Argentina. Al principio tenían una vitrina separada con los helados con y sin gluten, este año ya no. Y en lo que se refiere al personal, tampoco tiene muy claro cómo funciona la celiaquía. El otro día estaba en una heladería y preguntaba, ¿qué grado de celiaquía tiene? Y nos quedamos, pues la celiaquía no tiene grado. Y dijo, no, eso no es como la diabetes o algo. Y dijimos, no, que va. Y se tuvimos que explicar todo. Por otro lado, están las grandes franquicias, como Telepisa, aquellas que dependen de la Federación de Asociaciones, que aunque se suponen aptas, no tienen un control real. Esto nos lo contaba el presidente de ACEMA. Pizza o puede ser Burger King, eso tienen que tratar de negociar con FACE. Pero la federación no tiene recursos para hacer esa formación in situ completamente. Entonces lo que ellos lo hacen de otra manera. Ellos van, sus formadores, los técnicos de FACE, y se van a los técnicos de la empresa y les dan una formación de formadores para que los propios técnicos de las empresas vayan a su empresa a enseñarle. FACE no tiene que ser así. Otras veces lo que hace FACE es que nos pide a nosotros que vayamos a hacérselo porque no puedan ellos. Pero FACE, claro, no puede atender a todos los Burger King, ni a todos los McDonald's, ni a todos los Telepizza. Hemos conseguido hablar con un ex trabajador de Telepisa y nos ha contado su perspectiva durante su tiempo trabajando en la cadena. De formar un personal del local. Y la verdad que en ese sentido se me sentí preparado porque al final hay gente que domina ese tipo de entorno. Y es verdad que en general, ya no en Telepisa, sino en cualquier empresa, solamente realizando el curso, pues creo que no es suficiente. Hay que entrenar un poco más antes de empezar, tener las cosas más claras, porque por ejemplo las cosas básicas, pues uno sí las conoce, pero siempre he tenido miedo de dar algún tipo de contaminación entre alimentos para personas con celiaquía. Luego están quienes tienen comida apta sin gluten, pero no están asociados a las redes sin gluten, ¿verdad? Sí, pero eso es otro tema, como el sobrecoste en la alimentación.
Ante toda esta situación, uno se pregunta qué se podría hacer para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas, sobre todo desde el punto de vista político. PSOE, Sumar, RC, PP, Vox, Junts, PNV, aunque pudiera parecerlo, no estoy listando los partidos que se encuentran en el Congreso de los Diputados. En tiempos de polarización, todo el arco parlamentario, excepto Podemos, votó en octubre a favor de una ley del PP para ayudar a las personas celíacas. Alberto Núñez Feijóo la vendía así en mayo. Les aseguro que esa ley es ambiciosa. Tiene una memoria económica del entorno de 500 millones de euros al año y que pretende compensar a quienes sufren esta dolencia por el gran impacto que supone costear los alimentos adecuados. En otros tiempos, este tipo de cuestiones eran prioritarias. Abrían portadas, nos dedicábamos a comentarlas en el café y en las tertulias. ¿Por qué? Porque la política estaba para estas cosas. Sí, tiene que volver, y tiene que volver al 100%. La agenda del cambio que ofrece el Partido Popular es la agenda real de la gente. Y ya está bien de que en España todo lo condicione la vanidad y el miedo a un solo hombre. Es una propuesta ambiciosa, sí, pero no fue la única que se ha aprobado en la Cámara Baja, ni el único partido político que ha propuesto ayudar a este colectivo. Yolanda Díaz dijo que había que ayudar a las personas con celiaquía hace varios años. Esquerra llevó al Congreso a la Asociación de Celíacos de Cataluña y en noviembre del 24 el PSOE registró una proposición no de ley que contemplaba otra serie de ayudas y cuando se materialice convivirá con la ley de los populares. Esto es lo que nos contaba Rafael Granados, senador del PSOE por Málaga, sobre la tramitación de ambas propuestas y su aprobación. Fecha, te engaño si te la digo, y no pretendo engañaros ni mucho de menos, ¿no? Convencido totalmente, porque la verdad que no que me extrañara, ¿no? Sino que allí se vivió un clima de unidad, ¿no? De decir, oye, esto es un problema que tenemos que atajar y que vamos todos adelante, ¿no? Por lo tanto, no creo yo que se tenga que decir que haya en algún sitio, por algún motivo, que retroceder al principio, ¿no? Lo que quiero transmitir que en comisión, tanto una como otra, se han aprobado. Es decir, que eso estamos todos de acuerdo en que eso siga adelante. Es decir, eso facilita muchísimo, muchísimo el periodo que se tenga que esperar. Es decir, el periodo de tramitación, si hay problemas, se prolonga, porque que si la moción no sé qué, que si yo presento tal, y si todos estamos de acuerdo, que es el caso, pues lógicamente el periodo de tramitación se reduce al mínimo exponente. Granados nos transmitió una sensación que también tuvimos cuando acudimos a la sede de ACEMA. Faltan medios. Yo le dije, Rafael, lo que observo es que no hay, es decir, hay colectivos, pero no hay muchos pacientes con este tipo de patologías que se asocien. ¿Por qué? ¿No sería conveniente hacer algún tipo de campaña de sensibilización para que la persona celíaca diga, yo tengo que pertenecer a esa asociación? ¿Por qué? Porque si somos más fuertes, y si somos más fuertes podemos exigir un poquito más. En nuestra visita también le preguntamos a Galán sobre cómo conviven asociaciones y divulgadoras. El dato es claro, en los últimos años han perdido entre 200 y 300 socios, y esto no es exclusivo de Málaga. Nosotros teníamos más, teníamos del orden de 700, porque ha disminuido mucho por las redes. La gente se interrelaciona por las redes y considera que ya no necesita asociación. Todas las asociaciones han bajado de socios. Eso para nosotros es un error tremendo. Hay mucho blog, muchas páginas, unos lo hacen bien y otros no tanto, y eso es un peligro también. Hay cuentas que infosican, pero también hay otras que hacen una labor de ayudar a este colectivo, como Dani Fazio, la creadora de la cuenta de Singlutenismo. Cuando la diagnosticaron en 2010, estaba estudiando arquitectura y hace un par de años se graduó en dietética, para llegar a donde ella y Face no podían. En la asociación te decían, si quieres saber cuáles son los productos sin gluten que puedes comer, tienes que hacerte socia para que te demos nuestro listado. O los restaurantes en los que puedes comer, te tienes que hacer socia para que te demos nuestro listado. Esto con la nueva norma, con la normativa de etiquetado de 2014, con el sin gluten, que ya estaba antes en 2009, y con el tema de las redes sociales y los restaurantes y demás, no te hace falta ser socio de la asociación para saber cuáles son los restaurantes aptos, porque de hecho la mayoría de ellos los tienen en sus páginas web. Tú realmente tienes que ser socia para apoyar que pueda existir una seguridad alimentaria en esos restaurantes, que es bien distinto. Es decir,
Obviamente sí que tienen que ser ese punto de encuentro y esa comunidad y oye, pues te ponemos al tanto, ¿no? de lo que pasa en el mundo sin gluten. Pues claro, si no sabes vender bien tu promesa, te prometes a tu celíaco, solo vas a qué comer sin gluten y dónde comer sin gluten si es socio, y ve que lo consigue por otro lado, pues no te va a creer y no se va a hacer socia. Es que es de cajón. Tal es el papel que juegan las redes en la vida del colectivo celíaco que dan inspiró a la psicóloga malagueña Beatriz Titos para especializarse en trastornos digestivos y divulgar sobre ellos en redes sociales. Fue un poco caótico al principio y para mí fue un antes y un después entrar en redes porque tuve la suerte, la grandiosa y maravillosa suerte de encontrarme con maravillosas divulgadoras de celiaquía, que les tengo un cariño enorme porque yo creo que para mí fueron mi salvación, a mí me salvaron la vida en aquel momento. Sin pedir nada a cambio me enseñaron muchísimo, me acompañaron muchísimo, me acompañaban a hacer las primeras compras en el supermercado, ¿no? Yo recuerdo tener el teléfono de una de ellas, de Dani, por ejemplo, y escribirle, ¿no? Y decirle, Dani, estoy comprando esto, ayúdame, no entiendo la etiqueta, pone sin gluten, pero luego puede contener trazas, no entiendo nada, ¿no? Y recuerdo con muchísimo amor a esas personas que me ayudaron tanto en ese comienzo, ¿no? Y a raíz de eso fue que yo decidí empezar con un perfil en redes, un perfil bajo en redes sociales, donde yo simplemente pues compartía cómo era mi experiencia con el mundo sin gluten, cómo era mi experiencia con la alimentación, con las recetas, con el resto de problemáticas de salud también que venían de la mano de ese diagnóstico tardío. Y todo eso en paralelo mientras yo pues seguía estudiando mi psicología, ¿no? Yo para cuando me diagnosticaron había terminado mi carrera de psicóloga y estaba pues averiguando de qué quería especializarme, ¿no? Yo tenía muy claro que quería dedicarme a la parte clínica, pero pues es verdad que en un primer momento nunca jamás se me había ocurrido dedicarme a las enfermedades crónicas o los problemas relacionados con la alimentación, ¿no? Y sin embargo, pues las circunstancias con mi vida personal, mi enfermedad y mi contacto con personas que sufrían muchísimo por culpa de la enfermedad, yo me di cuenta que ahí había un vacío que nadie estaba atendiendo, que no había nadie que se especializara en entender cómo era la salud mental de las personas con enfermedad celíaca, cómo era la vida de estas personas, cómo sufrían muchas veces en silencio, cómo les costaba adaptarse a una vida y vivir una vida, ¿no? Cómo era la maternidad también en estas mujeres. Y me resultó para mí que encontré como mi lugar. Bea quiso cerrar su entrevista dejando claro que para mejorar la situación de las personas con celiaquía hay dos claves, el propio paciente y su entorno. Cuando alguien juzgue, alguien señale o alguien critique, ¿no? ese diagnóstico, te tienes que empoderar y hacerte dueño de tu diagnóstico, porque si tú no te defiendes a ti misma y no te proteges a ti misma, no va a venir nadie a defenderte y a protegerte. También decirle a todas aquellas personas que rodean a una persona con una enfermedad celíaca o con cualquier enfermedad crónica o con cualquier patología digestiva, que son más importantes de lo que creen en la enfermedad de esta persona y que un abrazo, un gesto de cariño, un comentario alegre, un comprarle una magdalena, un bizcocho a una persona celíaca y llevárselo como detalle, ¿no? Simplemente tenerle en consideración es lo mejor que puedes hacer por esta persona y es la mejor forma que tienes de ayudar a hacerla sentirse una más. Así que tienes un poder muy grande, exprímelo. Así, en este ratito esperamos que le hayamos acercado la realidad que vivimos las personas celíacas y que comprueben que padecer esta enfermedad no es solo no comer gluten y que por un poco de gluten sí pasa. En las próximas semanas iremos ampliando todos estos testimonios para que vean que la celiaquía afecta mucho más que a la hora de la comida. Se despiden por hoy Cristina Miguel, Cristina Luque, Claudia Ramírez y un servidor, Alejandro Morales.